Hermanos, siéntense un momentito antes de comenzar con el mensaje. Quisiera pues, saludar a nuestras visitas, a quienes están hoy con nosotros acompañándonos. Si yo no estoy equivocado, de este lado tenemos una visita, nuestro hermano con la chamarra azul. ¿Sí, verdad? ¿Quiere ponerse de pie? Decirnos su nombre. Aarón, bienvenido Aarón, Dios te bendiga en la casa del Señor. Y aquí nos reunimos para... Toma asiento, gracias. De este lado creo que no tenemos a nadie. Bueno, está aquí la familia ahorita de nuestra hermana Méndez, ¿verdad? ¿Sus sobrinas? Sí, ¿verdad? Por supuesto está... ¿Es Belén? No. Belén, ¿verdad? Belén, pero las otras creo que no las conozco, ¿o sí? Angélica y Jazmín, y también está Belén allí, acompañando a Anita en este día. Pues les damos la bienvenida también a Angélica y Jazmín. Bienvenida. Bueno, aquí al frente, pues está David, sí, ¿verdad? David, que después de un buen rato no nos ha acompañado. Damos la bienvenida a David, Dios te bendiga, por estar esta mañana con nosotros. Y por allá atrás, nuestra hermana, que tiene el chaleco azul, ¿sí? ¿Es usted? ¿Nos está visitando o yo me equivoco? No, ya he venido a oraciones. Yo trabajo siguiendo aquí a la bajada del metro. Y he venido a la oración a las 7 de otro lado. Pero ahora vino mi hijo y dijo, ahora voy al culto. Digo, te quedas fuera, voy al culto. Entonces sí. Y se quedó también con lo que vi. Qué bueno que nos acompaña. Sí, ya nos habíamos visto, ¿verdad? Qué bueno estar con nosotros. Pero díganos su nombre. Magdalena. Pues bienvenida, Dios les siga bendiciendo. Alguien más que esté por aquí, que nos esté acompañando. Creo que nadie más, ¿verdad? ¿Nadie más o me equivoco, hermanos? Bueno, pues sean todos bienvenidos, hermanos. Los que están allí ya los saludaron, a los que están visitándonos, ya los saludaron, los que están allí cerca. ¿No? Salúdenos, por favor. Denle la bienvenida a Aarón, a Magdalena, a Jazmín, ¿se me olvidó el otro nombre? Bueno, pues ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre la locura, hermanos. Sobre la locura. Dicen que la locura consiste en hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. O sea que uno cree que haciendo lo mismo va a tener resultados distintos. Esa es una definición de la locura. En otras palabras, pues podemos seguir haciendo lo mismo todo el tiempo y creyendo que vamos a obtener resultados diferentes. Eso, hermanos, hermanas, por supuesto que es algo loco, ¿no? Si queremos algo nuevo, si queremos algo distinto, si queremos que ocurran cosas diferentes, entonces ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Cosas diferentes, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Si queremos que algo bueno ocurra en nuestra vida, pero seguimos haciendo lo malo, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a obtener los mismos resultados siempre, ¿no? Si seguimos haciendo lo malo, ¿cuál va a ser el resultado? Lo malo, ¿verdad? Pero si le cambiamos y empezamos a hacer lo bueno, ¿cuál va a ser el resultado?
Pero si decimos, no, mira, yo sé que estoy mal, yo sé que esto que hago está mal, pero de veras yo creo que puedo obtener un resultado diferente, aunque siga mis caminos. Eso, de acuerdo con la definición que yo les acabo de dar, es locura. Los locos, solamente los locos, hermanos y hermanas, que piensan que pueden obtener resultados distintos haciendo lo mismo. La locura de la que habla también Pablo aquí es algo que en el tiempo y para el lugar donde se encontraba Pablo era absurdo. Era absurdo. Pablo estaba predicando a un Dios crucificado que podía salvarnos. Ustedes saben que los primeros cristianos tuvieron que enfrentar muchas críticas, tuvieron que enfrentar insultos, y uno de ellos quedó grabado en una pared, donde se decía que los cristianos se reunían y adoraban a un asno crucificado. Y allí está, hermanos, está la escultura, por decirlo así, de esa burla que se le hizo a los cristianos en esos primeros tiempos. Está la cruz y luego se ve el rostro, la figura de un asno. Se decía entonces que los cristianos eran unos tontos, en otras palabras, que eran unos locos, ¿sí? Porque estaban adorando algo incomprensible. ¿Qué era esto incomprensible? Que Cristo Jesús había muerto por nosotros en la cruz, y eso nos daba a nosotros la salvación. Para los griegos eso iba por encima de su cabeza, completamente por encima de su cabeza. ¿Cómo puede ser que alguien que muera me pueda dar a mí vida? ¿Cómo puede ser que alguien que sufre me pueda dar a mí consuelo? ¿Cómo puede ser algo tan ilógico que pueda a mí proporcionarme algún bien? Para algunos en este tiempo, incluso, eso va por encima de su cabeza. Es ilógico, dice. No puede ser comprensible. No podemos entenderlo verdaderamente. Bueno, si ustedes me acompañan allí a la primera carta de los Corintios, en el capítulo 1 que ya leímos, el versículo 18 comienza diciendo que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pues sí, ¿verdad? No puede ser posible que un crucificado me pueda dar a mi vida. Entonces, eso no lo puedo aceptar. Pero sigue diciendo Pablo, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Acompáñenme ahora, porque quiero que veamos, allí en el capítulo 9 del libro de los Hechos. En el capítulo 9 del libro de los Hechos. Porque Pablo, llamado antes Saulo, era uno de esos que le parecía locura lo que los cristianos estaban creyendo. Entonces, allí Saulo persigue a los cristianos, creyendo que está haciendo un bien para la religión que él profesaba, la religión judía, la religión del pueblo de Israel, creyendo que estaba haciendo un bien. De pronto se encuentra con que está haciendo todo lo contrario. Saulo pide cartas a los gobernadores para que a los principales Sanedrín, para que puedan capturar a los cristianos, llevarlos ante ellos y que
sean castigados por su herejía, Pero cuando va en el camino a Damasco, en el versículo 3 nos dice lo siguiente: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ahí Saulo da un giro de 180 grados a su vida. Él estaba haciendo eso, hermanos, estaba combatiendo la cruz, estaba combatiendo a los cristianos, estaba tratando de que esa herejía pudiera desaparecer. Pero de pronto el Señor, crucificado, lo encuentra en el camino. Y él tiene entonces ahora una forma distinta de hacer las cosas. Es cierto, según lo que nos dicen algunos historiadores, Saulo había capturado y había llevado a muchos creyentes ante las autoridades judías para poder castigarlos. Pero después de este encuentro con el Señor Jesús, llevó a muchísimas más a los pies de Cristo. A muchísimas más las llevó a los pies de Cristo. Es una locura, dicen por allí, ¿no? Sí, es una locura que alguien crucificado pueda proveernos de salvación, pueda proveernos de esa paz, de esa tranquilidad, pueda proveernos de consuelo, pueda proveernos de fortaleza. Allí está la paradoja, hermanas del Evangelio. Pablo lo sabía, no vivió una vida, después de encontrarse con Cristo Jesús, no vivió una vida tranquila. Si alguien de ustedes quiere leer, por favor, allí un poquito más adelante, en el capítulo 9, pero en el versículo 11 y 12, que se ponga de pie, perdón, el 15 y el 16, que se ponga de pie y lo lea fuerte. 9, del 15 al 16, hermano. 9, 15 y 16. Dice que el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Allí en ese momento los papeles se cambian. Él había hecho sufrir a los cristianos, él los había llevado, los había arrastrado hasta las autoridades. Ahora, dice Jesús, tú, Saulo, vas a padecer por causa de mi nombre. Y no la tuvo fácil, Pablo, porque después cambió su nombre a Pablo. Fue azotado, naufragó, fue apedreado, lo intentaron matar varias veces, fue perseguido, en fin, pasó por muchísimas cosas, y sin embargo ninguna de ellas lo detuvo para seguir predicando al Señor Jesucristo. Pablo, ahora ya convertido en el apóstol, dice: sí, la cruz, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Además, porque los corintios, como por supuesto están en la península griega, ¿verdad? Y como buenos griegos, ellos pensaban que todos los demás eran unos bárbaros. En otras palabras, no tenían cultura, no tenían realmente todo lo que los griegos tenían. Y a todos los que no eran griegos los llamaban
bárbaros, sin cultura, sin educación, sin refinamiento en su pensamiento ni ninguna otra cosa parecida. Así que cuando escuchan a Pablo hablar de la cruz de Cristo y cómo es crucificado por los hermanos, pues por supuesto ellos dicen: estás loco, Pablo, eso no es posible, eso no es posible. Ellos se sentían intelectuales, ¿verdad? Pero Pablo comienza con su argumento. ¿Dónde está el sabio? Acompáñenme al versículo 20 de la primera carta a los Corintios 1. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En otras palabras, los papeles se han invertido. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En muchas ocasiones, hermanos, los argumentos lógicos, racionales que nosotros pudiéramos proponerle a alguien para convencerlo, no funcionan. ¿Saben qué es lo que funciona? El amor de Dios. Cuando alguien que ha carecido del amor en su vida, simplemente se le muestra cómo Dios le ama a pesar de todo, las cosas cambian. Es una locura. Los que tienen hijos adolescentes o hijas, ¿verdad? Por más lógicos que puedan ser sus argumentos, ¿serán capaces de convencerlos? Cuesta, ¿verdad? Cuesta. Ustedes pueden darles el silogismo más perfectamente concebido, y esa lógica no va a funcionar para sus hijos. Pero hay algo que sí funciona, y es el amor que uno puede darles. Esto es lo que muestra Dios allí en la cruz. Dios dice: miren, no puedo convencer. Ahí está la creación, ahí están las estrellas, ahí están los astros, ahí está esta naturaleza tan hermosa, los árboles, los ríos, las montañas, todas estas cosas hermosas. Y sin embargo, ustedes, en vez de adorar al Creador, adoran a las cosas creadas. No voy a convencerlos ya con argumentos lógicos, pero aquí está mi amor, mostrado en la cruz, en la cruz. Allí está mi hijo, allí está por ustedes, que fue crucificado. Llevó sobre él todos sus pecados, y por su sacrificio en la cruz ustedes pueden tener vida, y vida en abundancia. Y es, hermanos y hermanas, en ese momento que Saulo se convierte en Pablo. Él empieza a comprender que el amor de Dios es capaz de ir por encima de cualquier otra cosa, de lo más complicado y lo más difícil, y puede brincarlo para mostrarnos su amor. Porque a veces, como está ocurriendo ahora, hermanos y hermanas, en muchas ocasiones dice
Pablo allí en el versículo 22 de Corintios, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dos cosas muy opuestas, ¿verdad? Los griegos dicen, convéncenme, ¿verdad? Aquí, a este nivel, raciocinio, al nivel del raciocinio. Y los judíos dicen, pues haznos un milagrito, a ver si es cierto. ¿Recuerdan ese pasaje, verdad? Donde dice el Señor, los judíos dicen al Señor, a ver, pues tú que has hecho tantos milagros por aquí y por allá, ¿por qué no haces uno aquí? A ver, y entonces vamos a creer que verdaderamente tú eres el que dice ser. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero, dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura, mas para los llamados a ser judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. A veces creemos que lo más frágil es lo más débil y nos equivocamos. Cuando su servidor se enferma de la gripe, sí, me siento mal, me siento terrible, le digo a mi esposa, ¿verdad? Voy a descansar, lo que sea, y después cuando ella se enferma me dice, tú sí, ¿verdad? Cuando te enfermas ahí estás tirado y no sé qué, y te duele todo, y yo cuando estoy enferma tengo que seguir haciendo el quehacer y tengo que venir a hacer y la comida y cuidar, bla. Y uno, es cierto, uno dice, a ver, no es cierto. Lo más frágil no significa que sea a veces lo más débil, hermanos. A veces lo más frágil es lo más fuerte. Y Pablo lo comprende. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Los judíos no lo entienden. Los judíos quieren ver cosas maravillosas para poder aceptarlo. Los griegos no lo entienden. Dicen, a mí no me cabe eso en la cabeza. Pero Dios pasa por encima de todo ello y muestra su poder a través de lo más débil. Cristo crucificado en la cruz. Cristo mostrándonos su amor incondicional. ¿Incondicional por qué? Vamos a Romanos en el capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Y el versículo 6 nos dice por qué el amor de Dios es incondicional. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Incondicional. Cristo no dijo, ¿te portaste bien? Entonces sí te lo mereces. ¿Has tratado de vivir una vida moral buena? Entonces sí lo hago por ti. Cristo no dijo eso. Cristo dijo, aún cuando estás allí metido, cuando eres débil, no me importa, aquí estoy entregando mi vida. El versículo 8 lo reafirma. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la locura, hermanos y hermanas, de la predicación. Aún, a pesar de estar como estábamos o como estamos, Cristo, Dios,
Dios nos ama. Y Cristo nos muestra ese amor. Si esto no es algo verdaderamente loco, hermanos, tal vez necesitamos buscar otra definición. Dios había tratado de mostrarle su amor a la humanidad, digámoslo así, desde Abraham, porque a Abraham se le dijo que en él serían benditas todas las naciones, ¿verdad? Trató de que todo esto fuera para toda la humanidad. Sin embargo, los judíos trataron de guardárselo para ellos solos. Y si uno quería acercarse, por decirlo así, al amor de Dios o a Dios mismo, entonces tenían que hacerlo a través de la religión judía. Pero cuando el Señor Jesús llegó, cuando el Señor Jesús vino, nos mostró que su amor era, el amor de Dios era para todas las personas, sin importar dónde se encontraran. Así que, aunque Dios había intentado, ¿verdad?, muchas veces con los judíos, tuvo que pensar, tuvo que idear, tuvo que abrir la oportunidad para todas aquellas otras personas que quisieran experimentar su amor, su gracia, su perdón. En otras palabras, Dios comenzó a hacer algo completamente nuevo. Y eso es lo que constituye el núcleo de nuestra predicación cristiana. Cristo murió por nosotros, aunque éramos todavía pecadores. Aun cuando éramos débiles, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Esta es la locura de la predicación. A Dios no le importa en qué condición te encuentras, en qué situación estés. Lo que Dios quiere es que tú recibas su amor y lo aceptes para vivir una vida diferente. Yo te invitaría, ya no sigas en la locura, en otras palabras, ya no sigas haciendo lo mismo creyendo que vas a obtener resultados diferentes. Yo te diría, ya no sigas siendo el mismo o la misma creyendo que entonces así las cosas van a cambiar. Más bien, acepta comenzar una vida nueva, haciendo cosas nuevas. Y de esta manera verás cómo la bendición de Dios estará verdaderamente sobre ti. Este, hermanos y hermanas, es el símbolo del amor de Dios, el símbolo concreto del amor de Dios por nosotros. Así que les invito a que tomen su ritual.